Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde vamos viendo la vida de Sor Faustina basándonos en sus propios escritos, en el diario espiritual, en sus cartas, en las biografías que se han escrito sobre ella. Aprendiendo de la vida de Sor Faustina, aprendemos del mensaje de la Divina Misericordia y aprendemos también la obra de Dios sobre el corazón de ella, para también nosotros seguirlo, guiarnos y dejar que la obra de la misericordia de Dios también escriba en nuestro corazón. Queridos hermanos, continuamos viendo la vida de Sor Faustina. Vamos a reflexionar en torno al numeral 987. Vamos a leer y reflexionar este numeral que Sor Faustina escribe el 25 de febrero de 1937, cuando estaba internada en el hospital por sus problemas de salud respiratorios. Tenía una tuberculosis crónica. Ella estuvo 2 veces internada allí en Cracovia, fuera del convento, en un hospital especializado en salud respiratoria. La primera vez fue 3 meses y medio, desde diciembre de 1936 hasta el 27 de marzo de 1937. Y la segunda vez que fue internada fue por 5 meses, desde aproximadamente abril del 38 hasta septiembre del 38. El 17 de septiembre de 1938 fue entregada al hospital del convento, desahuciada Sor Faustina, para morir el 5 de octubre. En toda esa lucha de las hermanas y de Sor Faustina contra la tuberculosis crónica que ella venía teniendo de hace varios años. Bueno, en este marco de la primera internación, en febrero de 1937, Sor Faustina escribe este numeral. 987. Hoy supe de una persona de mi familia que una persona de mi familia ofende a Dios y que está en grave peligro de muerte. Repito la frase. Hoy supe que una persona de mi familia ofende a Dios y que está en grave peligro de muerte. Este conocimiento ha traspasado mi alma con un sufrimiento tan grande que pensaba no poder soportar tal ofensa a Dios. He pedido insistentemente perdón a Dios, pero veía su gran indignación. Este es el numeral 987. Sor Faustina tiene este conocimiento, no porque alguien le cuenta, sino porque realmente Sor Faustina tenía este don místico, un don extraordinario, del conocimiento de distintas cosas. En este caso particular, que alguien de su familia ofende a Dios y está en peligro de muerte. Así, Sor Faustina, si ustedes deparan, antes que pensar en ese pariente, por supuesto que no lo menciona, ella es prudente, pero antes que pensar en el pariente, piensa en el Dios ofendido. Ni siquiera el amor, el cariño que le da el hecho de la misma sangre, tal vez el mismo apellido, el haber vivido en el mismo barrio, incluso haber recibido beneficios de esta persona, no la llevan a pensar primero en la persona, sino en Dios. Este conocimiento ha traspasado mi alma con un sufrimiento tan grande que pensaba no poder soportar tal ofensa a Dios. O sea, no tanto se buscaba de alguna manera entristecerse por su pariente, cuanto al dolor que le producía que sea Dios ofendido. Miren la mirada de Sor Faustina, siempre teológica, siempre en primer lugar Dios, aún siendo su pariente. A veces cuando pasan situaciones similares en la familia, pensamos más bien en los familiares y nos da una tristeza y una pena el familiar, y no el Dios. De alguna manera develando más bien una sensibilidad proclive al humano que una sensibilidad espiritual proclive a Dios. Es que justamente desde Dios, cuando Sor Faustina comprende la gravedad de la ofensa, entonces
pide perdón a Dios por su pariente, ella. Dios es el que nos devuelve la caridad del prójimo. No es nuestra sensibilidad que se estremece y nos hace entonces elevarnos a Dios. Por amor a Dios tenemos amor al prójimo. Porque vemos la gravedad con la que Dios es ofendido, es la mejor manera con la cual nosotros intercedemos por los seres queridos. Porque comprendemos primero la gravedad y la magnitud del pecado, que Dios ama a la persona pero detesta el pecado, que Dios es 3 veces santo y en Él no hay atisbo de pecado, en el cielo no hay pecado. Bienaventurados los de corazón puro, dice el Señor, porque verán a Dios. Nada impuro verá a Dios. Entonces, desde Dios brota la bondad al prójimo, la misericordia al prójimo, así sea con su pariente. Nos está diciendo Sor Faustina. Cuán elevado el corazón de Sor Faustina, pero cuando esto escribe ella, también lo hace no ella directamente, pero sí el Señor, al querer que ella escriba esto en un diario espiritual, de alguna manera está queriendo que nosotros sepamos lo que hay en el corazón de Sor Faustina, su escala de valores, y cómo ella no estaba exenta de que en su familia hubiera personas que ofendían a Dios. Y sin embargo vemos cómo ella afronta eso. Primero ella mira a Dios, al Dios que es ofendido, y se le conmueve el corazón de ver a su Dios ofendido. Le conmueve ver que el Señor permita ser así ultrajado. Y justamente eso es lo que le mueve a ella a orar por este pariente. He pedido insistentemente perdón a Dios. He pedido insistentemente perdón a Dios. Perdónalo, Señor, perdónalo, Señor. De alguna manera, Sor Faustina siempre se ha consagrado como aquella que con su oración de intercesión lo obtiene todo de Dios. Y por eso ella se entrega aquí a ese pedido insistente de perdón a Dios. Y por supuesto no deja de anotar, pero veía su gran indignación. Es que el pecado genera eso, una tremenda indignación en lo que en la Sagrada Escritura se va a llamar ira divina, aunque no es la ira humana. Simplemente es el hecho de que, como dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, la separación de Dios. El hombre es el que elige, al elegir el pecado, elige a sí mismo separarse de Dios y elige sus propias desgracias. Entonces, esa es la indignación de Dios, que ve que por el pecado el hombre se aparta. Y como no le pide la gracia, no le pide la conversión, lo deja alejarse porque él respeta la libertad. Pero cuando Sor Faustina se entera de esto, se entera porque Dios ha querido que se entere para que interceda por su pariente. Acá el único bueno es Dios. Más bueno que Sor Faustina, que le hace conocer a ella que su pariente está así, para que ella rece incesantemente por él. Porque Dios siempre Él es el que salva, Él es el que siempre tiene voluntad de salvar, y Él es el que nos busca a nosotros para ayudarlo a Él a salvar. Es decir, ser cooperadores de su gracia. El único salvador es Dios, pero Él ha querido tener servidores, siervos, amigos, los santos, sus hijos, que intercedan por aquellos que están lejos de Dios, por quienes se endurecen en el pecado y no piden la gracia, que no quieren convertirse. Bienaventurados los afligidos, dice el Señor en el Evangelio, porque ellos serán consolados. Los afligidos son aquellos que se afligen por la salvación eterna de sus parientes, de su familia, de sus seres queridos, sus hijos, sus nietos, su cónyuge, sus amigos, sus cercanos, sus lejanos. Les interesa lo más importante, aman de la mejor manera, es decir, quieren la salvación eterna de aquellos que dicen querer. Bueno, pero bienaventurados los afligidos porque se preocupan por eso, se interesan por eso, se ofrecen a Dios por eso, rezan por eso, se sacrifican por eso, hacen apostolado por eso. Y así pareciera que no hubiera fruto. Así nuestras palabras quedaran en el vacío, en el viento, entraron por un lado y salieron por otro. La bienaventuranza dice, bienaventurados los afligidos. Es decir, los que sufren por la salvación eterna de los demás. Porque serán consolados con aquellos por los cuales han sufrido. Es decir, que si querían la salvación de un ser querido, y la querían realmente,
rezaban y se sacrificaban por ellos, el Señor dará la gracia, dará la gracia. Tal vez no al que no la pide porque no la pide, pero la da para quedar bien con aquel que la pide. Y entonces será consolado. Es un misterio grandísimo de la misericordia de Dios, por el cual, aunque sea en una familia, que haya uno que esté afligido por la salvación de los seres queridos, como Sor Faustina lo estaba aquí, por su pariente que estaba ofendía a Dios y estaba en peligro de muerte. Entonces, esto que pasa tan a común en nuestras familias, donde hay familiares que ofenden a Dios, con mucha tristeza acudimos a un tiempo en el cual uno puede decir que en mi familia se ofende a Dios. En mi familia se ofende a Dios. Y es una verdad que hay que aceptar muchas veces. Aceptar con verdad, pero también con caridad. Pero ser siempre instrumentos de salvación, que el Señor nos quiere a nosotros, instrumentos de salvación, no instrumentos de condena. Para la condena está la eternidad. Este es el tiempo de la misericordia, es decir, el Señor nos quiere a nosotros como intercesores, como Sor Faustina, que rezan insistentemente para conseguir el perdón, la conversión de los seres queridos. Y pedir perdón por otros, como Jesús pidió perdón por otros, por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor quiere salvar, el nombre de Dios es nuestra salvación. Dios que salva significa Jesús. Y nosotros estamos para ello. Somos instrumentos para la salvación de Dios. Vivámoslo de tal manera, rezando incesantemente. Todo lo que podamos hacer, tenemos que hacerlo. Todo lo que podamos hablar, decir, tenemos que decirlo. Verdad y caridad siempre. Fuerte en la verdad y manso, dulce en la caridad. Y después la oración. Cuando ya no se puede hacer ni hablar, la oración, como Sor Faustina. Oración y sacrificio, oración y ayuno. Si nos interesa la salvación de nuestros familiares, que nuestra familia ya no se ofenda a Dios. Acción, palabra y oración, unida al ayuno y el sacrificio. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.